Bueno, muy buenas tardes, hermanos. Buenas Que el Señor tardes. bendiga a cada uno en esta preciosa tarde, después de tener un tiempo tan especial en el primer servicio de la hora de partimiento del pan. Y es maravilloso cómo podemos estar juntos y ver el gozo en los rostros de los hermanos cuando meditamos en las Escrituras. Y esto es grandioso, solo Dios puede hacer esto. Todo lo que hacemos y somos es por su inmensa gracia y misericordia. Estaba pensando en este pasaje esta semana. Quería traer a la mente, quizás recordar un pasaje que está muy conocido, pero importante poder volver a meditar en él, poder volver a leer este pasaje tan importante para nuestra vida. Y es el de Efesios, en el capítulo 2, Efesios capítulo 2, que vamos a estar leyendo. He titulado este mensaje Salvos por Gracia. Salvos por gracia. Efesios capítulo 2 y capítulo 2 y versículo 8, 9 y 10, pero vamos a leer desde el versículo 1 para tomar el contexto de lo que habla este pasaje del apóstol Pablo para la iglesia en Éfeso y también para cada uno de nosotros. Efesios 2, versículo 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, y éramos, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, es un énfasis en este versículo, y pensaba en ello cuando meditaba en este pasaje, es el gran pero, ¿verdad? Pero Dios, versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Verso 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, dice la Escritura, para que anduviésemos en ellas. Y yo creo que en esta tarde consideremos estos versículos, esta afirmación del apóstol Pablo aquí en este pasaje, que nos declara lo que significa ser salvos, ser cristiano, la manera como llegamos a ser salvos. Y yo creo que este es uno de los pasajes tan importantes que encontramos en las Escrituras, porque nos dice cómo es que nosotros llegamos a ser salvos. Cómo es que venimos a Cristo. Y como leímos, no fue porque nosotros tuvimos o hicimos algo, algún mérito para lograrlo, no. Fue por la gracia de Dios. Y este pasaje, como dije, no solamente fue para la iglesia de Éfeso, no, sino también para todos nosotros.
para que nosotros también sepamos cómo es que hemos sido salvados. Esta es una enseñanza que todo creyente debe saber, todo hijo de Dios debe saber cómo fue salvado, por qué, cómo logramos obtener la salvación. Porque algunos hermanos, realmente hermanos, cuando pregunta, ha tocado hacer preguntas que, ¿cómo es que fue salvo? ¿O qué es la gracia? Debemos de conocer todas estas cosas realmente para darles ese testimonio. ¿Quién fue? ¿Cómo fue que fuimos salvos? Porque si vemos alrededor nuestro, yo creo que tenemos amigos y realmente hay personas que son buenas personas, pero no son todavía, no son hijos de Dios. Y ellos creen que están bien, haciendo bien, y creen que, bueno, yo con esto yo ya me gané el cielo. Pero no es así, la Biblia no dice así, la Biblia no dice eso. Entonces, Pablo, para que los hermanos puedan entender esto, ¿qué es lo que hace primero en cada introducción de la carta? Pablo dice que siempre, dice la Escritura, que siempre oraba. Si vamos a la carta a los tesalonicenses, dice Pablo que él necesita de las oraciones también de los hermanos. Y pensando en esto, cuando compartimos, hermanos, la palabra del Señor, es porque alguien oró por el que está enfrente. Alguien oró por mí, estoy seguro, para que este día el mensaje de la palabra fuera expuesta. Y así sucesivamente, cada hermano que tiene la oportunidad de hablar de la palabra del Señor, alguien está orando por ese mensaje, alguien está orando por esa palabra. Y Pablo también ora por los hermanos. Eso es lo importante de la oración siempre, para poder entender las Escrituras. No es solamente predicar, no es solamente enseñar, sino que necesitamos todos de la oración, orar unos por otros, para que el Señor nos dé sabiduría, para que el Señor nos dé revelación. ¿Cómo es que se debe exponer la palabra? Y es importante conocer. Eso es lo que Pablo comienza diciendo a los hermanos ahí en Éfeso. Si vemos ahí en el capítulo 1, versículo 16, por ejemplo, capítulo 1, verso 16, Pablo dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Mire, Pablo oraba por la iglesia, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Mire, ¿cuál es la petición de Pablo? Que los hermanos también puedan entender el mensaje. Que los hermanos puedan ser llenos del conocimiento de Dios. Que haya sabiduría, espíritu de sabiduría y ¿qué más? Y de revelación. Eso es lo que decíamos, o cuánto decíamos nosotros, que todos los hermanos puedan llegar a tener ese conocimiento, que nazca el deseo de estudiar, de conocer más de las Escrituras, de saber todas estas cosas. ¿Cómo es que fuimos salvos? Y dice Pablo: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo y Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría. Verso 18. ¿Qué más dice? Oraba Pablo: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. En los santos, dice, cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Y dice que eso mismo, pero en Cristo. Pero esa es la oración del apóstol. Necesitamos discernimiento espiritual para poder entender lo que el Señor nos dice, la revelación de su palabra. Y para esto necesitamos la iluminación, como dice aquí,
del Espíritu Santo. Entonces debemos de pedir unos por otros. No solamente pedir porque el hermano necesita de oración porque que está enfermo, claro, necesitamos orar por las necesidades. Pero no solamente eso, sino que también para que Dios nos ayude, que nos dé espíritu de revelación, de conocimiento, de entender las Escrituras. De entender las Escrituras. Y cuando entendemos las Escrituras, hermanos, entonces podemos vivir una vida tranquila, una vida de paz, porque confiamos en el Señor. Como meditábamos en esta mañana, que Él es digno. Él es digno de nuestra alabanza. Y cuando entendemos esto, entonces nos damos cuenta que todo lo que vemos alrededor nuestro es algo que no vale la pena. Lo que interesa, lo que importa es las cosas de arriba. Entonces, Pablo dice que necesitamos ese discernimiento. ¿Cuál debe ser nuestra oración? Ahí en el Salmo 119 y versículo 18, el salmista dice, oiga bien la oración. Dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Yo creo que esta debe ser una de nuestras oraciones. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Bueno, el Señor dice que hay que pedir y si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Abre mis ojos, dice el salmista, y miraré las maravillas de tu ley. Una oración, una petición que es para nuestro bien. Y el Señor, si pedimos, yo creo que Él se manifiesta. Él se manifiesta y así como los niños memorizan los versículos. Qué maravilloso, ¿va? Ver niños memorizando. Esta mañana contaba un hermano en Westfield que, no recuerdo el país, que dice que había un evento y un lugar muy pobre, pero que había los hermanos ponen incentivos a los niños para que puedan aprenderse versículos. Y como son pobres, entonces los niños se animan y aprenden los versículos y se ganan un premio. Entonces, para ir a la escuela necesitan cuadernos, necesitan lápiz, necesitan todas estas cosas. Entonces, yo quiero ganarme ese cuaderno. Y entonces, ellos aprenden a memorizar los versículos de las Escrituras. Es hermoso ver los niños cuando pasan y dicen, yo quiero dar o leer un versículo o decir un versículo de memoria. Bueno, es parte, hermanos, es parte de nuestro diario vivir, la oración. Eso debe ser algo permanente en nosotros. Cuando no entendemos algún pasaje, ¿qué hay que hacer entonces? Entonces orar, ¿no? Pedir a Dios que Dios le ayude para que podamos entender. Y Dios permite todo esto, ¿no? Nos topamos con una escritura, llegamos a un versículo que no entendemos. Entonces el Señor dice, bueno, ore, roguemos al Señor, pidámoslo de corazón y Él nos estará ayudando para entender. El que tiene, dice, falta de sabiduría, dice la Escritura, ¿qué hay que hacer? Pídale a Dios y Él dará abundantemente y sin reproche, dice Santiago ahí en el capítulo 1, verso 5. Pero, hermano, ojalá que el Señor, y deseo que el Señor nos ayude a todos. Para cuando estudiemos la Escritura, que no la leamos el lunes y el martes ya no nos acordamos donde leímos. Sino que el Señor nos ayude a tener una mente que pueda guardar el pasaje que leímos. Entonces, hermanos, este pasaje nos enseña el fundamento de nuestra posición como cristianos. El pasaje de Efesios. Esta es la manera como llegamos a ser salvos. Y volvemos a Efesios capítulo 2. Y como dije antes, no existe otro pasaje más claro que nos permita ver en cuanto a cómo llegamos a ser salvos, como está en este capítulo 2 del libro de la carta a los Efesios. No existe una declaración
tan clara y precisa en cuanto a cómo llegamos a ser salvos. Veamos el versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino, dice, don de Dios. Don de Dios. No es de vosotros, no porque nosotros hicimos algo. Y el versículo 10, versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces está diciendo, porque somos hechura suya, es decir, esta palabra es tan importante, ¿no? Esta palabra hechura. En el griego, en el idioma original, esta palabra viene de poema de Dios. Creado, dice, en Cristo Jesús para buenas obras. Para buenas obras. Pablo nos enseña que la salvación es exclusiva y enteramente por la gracia de Dios. No hay otra forma. Fue por la gracia de Dios. La salvación depende de Dios sin ninguna cosa, sin ningún mérito nuestro, sin ningún mérito humano. ¿Quién merece la salvación? Si éramos enemigos de Dios, si estábamos lejos, sin Dios y sin esperanza. Y Dios vio nuestra condición. Dios vio que estábamos perdidos. Y la única forma de salvarnos es venir y mostrarse como un ser humano, Dios hecho carne. Pero tenemos tres afirmaciones, podemos decir, tres cosas aquí en estos tres versículos. En el versículo 8 tenemos una afirmación positiva. Tenemos una afirmación positiva. Nos dice cómo llegamos a ser salvos. Pero en el versículo 9 tenemos una afirmación negativa. ¿Cómo es que el ser humano no puede ser salvo? Y en el versículo 10 tenemos el resumen o conclusión. El resumen o conclusión que la salvación es el resultado de la obra exclusiva de Dios sin la participación o esfuerzo humano. Esto es maravilloso lo que Dios ha hecho. Esto es especial lo que Dios ha hecho para con nosotros. Entonces es importante conocer cómo es que fuimos salvos. Verso 8, Pablo dice, somos salvos como el resultado de su gracia. Dice, porque por gracia sois salvos. La gracia de Dios en el Antiguo Testamento siempre se refiere a ese don inmerecido que recibimos de Dios. Siempre habla de cuando habla de la gracia de Dios, habla de ese don que no merecíamos. No merecíamos. No merezco, decía un amigo que invité a la iglesia una vez, no merezco estar sentado aquí en la iglesia. Porque lo invité y estábamos en la iglesia, pero me dijo el hermano, pónganse de pie, vamos a cantar esa alabanza. Y fue tanto que le tocó al corazón que ese hombre no se quería sentar. Decía, yo no me siento digno de sentarme, ni tan siquiera. ¿Quién era yo? Pero el Señor en su misericordia, como dice el apóstol Pablo, me salvó. Este es de darle gloria siempre al Señor, a Dios, por todo lo que ha hecho en nuestra vida. La gracia de Dios, hermanos, excluye cualquier idea de hombre de ganar el favor de Dios. De otra manera, no hay. No hay. O por algún mérito, como dije. La gracia de Dios o la salvación es exclusivamente de parte de Dios. Porque cuando recibimos la gracia de Dios, hermano, no fue el resultado de que yo hice, yo era bueno y por eso el Señor me otorgó la salvación. No, dice que siendo malos, dice la Escritura, éramos malos. ¿Pensábamos algo bueno? Yo creo que no. Muchos hemos salido de,
Hemos tenido el privilegio de ser criados en un hogar cristiano, pero muchos hermanos no. Y vienen, vienen al Señor con un vocabulario malo, con malas ideas del mundo, quizá con algún vicio. Pero eso es lo que éramos. Eso es lo que éramos sin Cristo. ¿Merecíamos la salvación? No, entonces la salvación no es porque nosotros hicimos algo o éramos. Hermano, y no solamente esto, sino que es algo que recibimos a pesar de lo que éramos. La salvación la recibimos, esa gracia la recibimos o fue mostrada de parte de Dios a pesar de ser pecadores. Eso es lo que Pablo dice a los romanos en el capítulo 5. Que aún siendo pecadores, ¿qué pasó? Cristo murió por nosotros. ¿No es esto maravilloso? Él nos sacó de aquel lugar donde estábamos. Y meditábamos en esta mañana cómo es que el Señor nos sacó de las tinieblas, de un lugar de perdición, de un estado de que nos encontrábamos, como vimos aquí en esta lectura, muertos espiritualmente. A pesar de lo que éramos, porque ahora ya estamos en Cristo, ahora somos de Él, porque Él pagó el precio por nuestros pecados muriendo en la cruz. Entonces la salvación no tiene que ver con nosotros, es un don inmerecido de Dios. La gracia excluye toda actividad humana, excluye todo lo que el hombre pueda hacer para ganársela. Como algunos piensan que se la pueden ganar. Si eso fuera así, entonces solo los ricos pudieran obtenerla, ¿no? Yo pago tanto para ganar la salvación. Yo quiero ser salvo, entonces yo pago tanto y los pobres. Pero Cristo murió por todos. Cristo murió no solamente por aquel que tiene, Cristo murió por todos. Y Cristo ofrece la salvación a todo aquel que la acepte. Esto es gracia. Esto es gracia. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo habla tanto de la gracia de Dios? Me preguntaba yo, ¿por cómo Pablo enfatiza tanto en la gracia de Dios? Porque por gracia fue así, hermano, fue por gracia que somos salvos. No es por obras. Pensamos quién era Pablo. ¿Quién era este hombre? Antes de dar testimonio, de escribir lo que estamos leyendo ahora. ¿Quién era Pablo? ¿Quién era él antes de su conversión? ¿Lo recuerdan, hermanos? Perseguidor de los cristianos. Él perseguía a la iglesia de Dios. Dice la escritura, Saulo de Tarso. Y comienza diciendo, enemigo de Cristo, perseguidor de la iglesia, lleno de odio para los cristianos. Y él pensaba que estaba haciendo bien. Él pensaba que lo que estaba haciendo era algo justo. Su misión era exterminar a aquel que decía ser cristiano, a los del camino, ¿sabían? Los cristianos fueron llamados los del camino en aquel tiempo. Que llevaban el mensaje y Pablo decía, allá hay uno predicando de Cristo, hay que eliminarlo. Ese era el corazón de este hombre. Podemos verlo ahí en capítulo 9 de Hechos. Vamos a Hechos, capítulo 9, un momento. Verso 1. Hechos, capítulo 9, verso 1. Dice, Saulo, respirando una amenaza de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos, hombres o mujeres, de este camino, los trajese presos a Jerusalén.
Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dijo, ¿quién es, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Qué tremendo encuentro. Qué tremendo encuentro de Pablo, este enemigo de Cristo, perseguidor de la iglesia. Pero vemos cómo Dios lo escoge. Escogido por el Señor para servirle. Escogido para el Señor para servirle. Esto es gracia. Esto es gracia. Aquella que todos hemos recibido, no por méritos nuestros. Pablo no merecía ser escogido, ¿no? Él mataba a aquel que llevaba el mensaje de Cristo. Pero Dios, en su amor y su misericordia, no tiene excepción de personas. Él escoge, dice, de lo vil del mundo y de los menospreciados, dice, escogió Dios. Pablo mataba, perseguía al que decía ser cristiano. ¿Por qué estaba persiguiendo a los cristianos? Él pensaba que estaba haciendo bien. Él no merecía la salvación. Para algunos quizá. Porque estaba persiguiendo y tratando de destruir a aquel que llevaba el mensaje. Y no solamente eso, dice la Escritura, dice ahí este versículo, que también, ¿por qué me persigues? ¿A quién estaba persiguiendo entonces? Al Señor, al único medio de salvación, aquel a quien dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Y es escogido por Dios. Versículo 15 dice, ahí adelante, versículo 15 de Hechos 9. Y el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, a fin, dice, de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Porque instrumento, dice, porque instrumento escogido me es este. ¿Cómo es posible? Dios escoge a alguien que no estaba haciendo lo correcto en esta vida. Bueno, nosotros no somos perseguidos aún, ¿verdad? Y tenemos la libertad de hablar de las Escrituras, pero en ese tiempo no. Imagínense, Pablo persiguiendo la iglesia, no solo él tenía él era el jefe de no solamente era él. Y mataba y arrastraba, dice, a mujeres, a niños y sin piedad. Lo relata ahí en el libro de los Hechos. No había piedad. Era un delito capital el ser cristiano. Y Pablo aún consintió en la muerte de Esteban, aquel varón de Dios, que también hablaba del Señor. ¿Cómo es posible que a pesar de todo lo que él era, él puede ser perdonado? Y solo existe una respuesta. Fue por la inmensa y maravillosa gracia de Dios. La gracia de Dios le alcanzó.
Notemos esto, que Pablo no estaba buscando a Cristo. Él estaba buscando a los cristianos para eliminarlos. No estaba interesado en Cristo, mucho menos. ¿Por qué? Porque él decía que él estaba haciendo bien. Sin embargo, por su gracia y misericordia es salvado y lo escoge para el servicio. Y cuánto tenemos en las cartas de Pablo, ¿no? Una enseñanza tremenda para la iglesia, para nosotros. Y en especial este capítulo nos dice la condición en que estábamos, pero también nos dice cómo es que ahora somos salvos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto es tremendo, esto es maravilloso. Cuando encontramos en la Escritura una descripción tan clara. No es lo mismo que ha sucedido en cada uno de nosotros. Fue por su gracia. Servimos al Señor donde Él nos ha puesto por su gracia. Por su misericordia. ¿Merecíamos esto? No. Sin Cristo pensamos que muchas cosas que no le agradan. Esto es misericordia, esto es gracia. Efesios capítulo 2, verso 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el cual opera ahora en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, notemos esto, todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira. Mire, lo mismo que los demás. Él nos dio vida cuando estábamos muertos. Cadáveres espirituales. Eso es lo que éramos. Pero Él mostró su gracia y su misericordia. Pero Él nos dio vida en la oscuridad. Él nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Qué glorioso es nuestro Señor y Salvador. Qué glorioso ha sido para con nosotros. Estamos aquí, no porque nosotros, hermanos, nosotros sentimos este día venir a la iglesia a escuchar, a recordar que Él es digno de toda nuestra alabanza, de toda nuestra adoración. Nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Muertos, dice aquí, nuestros delitos. Y me preguntaba, ¿qué puede hacer un muerto? Nada. Está muerto. Inmóvil, sin poder pensar, ni tan siquiera sentir, porque está muerto. Pero el Señor nos rescató, el Señor nos rescató, imagínense. ¿A quién le recuerda esto? Allí en el Evangelio de Juan, capítulo 11, había un personaje que estaba en la misma condición. Pero ese estaba físicamente, había muerto. Nos recuerda a Lázaro. Nos recuerda a Lázaro ahí en el versículo 39 de Juan 11. No podía hacer nada por sí solo. Tanto que en ese versículo 39 dice que las hermanas estaban ahí y dice que Jesús le dijo, quita la piedra a Marta. Y Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ¿y es de ya? Jesús dio la orden que quitaran la piedra. Pero la hermana le dice, Señor, espérate. Imagínese, ¿cuánto tenía de estar en la tumba? 4 días. ¿Puede un muerto después de 4 días haber una posibilidad de que algo pase, algo
extraordinario pase, y lo que pasó. Bueno, la Escritura dice que fue para la gloria de Dios, para Dios mostrar su poder. Que ni la muerte ni la vida tiene dominio. Para Dios todo es posible. Y el Señor levanta a aquel hombre, y el hombre sale amarrado, sale maniado, como decimos nosotros. Desatarle y dejarle ir. Con una orden divina, una orden, esa orden de poder, Lázaro, ven fuera. Y aquel hombre salió. Algo tremendo. Este hombre no podía hacer nada. Y pensaba en sus hermanos, su familia en sí, y es de ya. Pero Dios le levantó, Dios le dio vida, Dios le dio vida. Este es nuestro Dios. Este es nuestro Salvador. Estábamos muertos y seguíamos, ¿qué dice el versículo? Seguíamos la corriente de este mundo, lo mismo que los demás, ahí en el versículo 3. Lo mismo que los demás. Todos nosotros, dice Pablo, él se incluye también. Todos nosotros. ¿Pablo estaba muerto también? Sí. Y él hacía lo que hacía porque no tenía conocimiento de que había un Dios más poderoso. Él se incluye y dice que éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Así está, hermanos, lastimosamente, así está todo aquel que no ha creído en Cristo todavía. Esto es lo que nos toca el corazón al ver cómo es rechazado el mensaje de la palabra de Dios, cuando Dios ofrece la salvación es por gracia y no tiene que pagar nada, es un regalo de Dios. Pero ese mensaje es rechazado muchas veces. Ese mensaje es rechazado y hay un lugar de sufrimiento que espera para aquel que rechaza al Señor. Pero es rechazado aún así. Hay un himno que dice, ¿por qué rechazas otra vez la voz del Salvador? Oh, no rechaces otra vez. Y el Señor aún tiene paciencia. El Señor es misericordioso. Pablo se incluye, yo también era hijo de ira. Lo menciona nuevamente en el capítulo 3 de Tito, en la carta a Tito. Hay un poquito más adelante. Después de Timoteo está Tito en el capítulo 3 y versículo 3, Pablo vuelve a decir, porque nosotros también éramos en otro tiempo, éramos. Él se incluye también. Él reconoce que estaba en la misma condición de todos. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, esclavos, extraviados, esclavos de concupiscencia y de deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, miren lo que era, la lista es tan grande, y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. Dice, nos salvó, no por obras, no fue por obras, hermanos. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. Podemos decir ahora con toda seguridad, nuestro Salvador, nuestro Salvador. No sé hasta cuánto tengo, pero creo que el tiempo me ha marcado. Pero hermanos, este pasaje de las Escrituras es tan maravilloso que nos declara quiénes éramos en Cristo, nos declara nuestra condición antigua.
¿Y cómo es que ahora somos salvos? Somos salvos por su gracia. Es un regalo de Dios. Es un regalo dado por Dios. Entonces, ¿cómo podemos perder la salvación si es algo que Él nos ha dado? Es un regalo de Dios. El Dios no quita nada que ha dado. ¿Acaso alguien nos da un regalo y después nos dice que se lo devolvamos? Pero Dios, puede llegar a suceder, pero Dios no. Dios no. Dios nos ha dado la salvación. Por eso dice, pero Dios. Y solo para que quede en nuestra mente y corazón. Vemos en este pasaje de Efesios, en los primeros 7 versículos, Pablo exalta a Dios. Pablo habla de exaltar a Cristo por su bondad, por lo que ha sido bueno, tan bueno para con nosotros. Por su gracia a favor nuestro. Muertos, esclavos del pecado, pero ahora salvos por su gracia. ¿Cómo no adorarle? ¿Cómo no alabarle? ¿Cuál será su respuesta en esta tarde? ¿O cuál sería su respuesta en esta tarde? Hay un hermano, que dejó una alabanza le hemos cantado, quizá le hemos cantado acá. Este hombre era un tremendo pecador, reconoció la condición en que estaba y escribió una canción que se llama Sublime Gracia. Sublime Gracia. Y lo voy a leer, no se lo voy a cantar, pero lo voy a leer. Se dice, sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Perdido andaba y me halló. Su luz me rescató. Su gracia me enseñó a vencer. Mi duda disipó. Qué gozo siento en mi ser. Mi vida Él cambió. Peligros, lucha y aflicción los he tenido aquí. Su gracia siempre me libró. Consuelo recibí. Y su última estrofa dice, y cuando en Sión por siglos 1000, brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí, dice este hombre. Mire, esa es la esperanza de todo creyente, de todo cristiano. Yo cantaré por siempre allí a Cristo el Salvador. Hermanos, un día estaremos en su presencia. Un día estaremos alabándole no por 1 hora o 2 horas como hemos estado en este día, primero la semana aquí. Un día estaremos alabándole por la eternidad. La gracia de Dios es tan grande que aún le espera a aquel que todavía no ha creído en Cristo. Si aquí hay alguna persona que no ha creído en Cristo, que no ha recibido ese regalo, quiere recibir ese regalo de la salvación en este día. Por gracia sois salvos por medio de la fe. La salvación es por gracia. La fe es un don de Dios. Somos salvos porque Él nos ha apartado, nos ha escogido para su servicio. Si usted quiere aceptar al Señor, reconciliarse con el Señor, hágalo. Hágalo antes de que el Señor venga por su iglesia. Porque cuando Él venga después no hay esperanza. Y un día estaremos en la gloria cantándole por la eternidad. Oh, inmensa gracia del Señor. Que el Señor bendiga su palabra. Si no hay alguien que quiera reconciliarse o aceptar al Señor, puede hacerlo y oraremos por usted. Que el Señor nos bendiga.